Mi nombre es Ángela Valderrama, soy profesora de UDI Educación Virtual y en este momento pues soy líder del área de apropiación. Ese curso estaba dirigido a profesores que tenían un curso en la modalidad virtual. Ahí participaron profesores de la Escuela de Bibliotecología, primer semestre del programa de archivística y algunos profesores de ingeniería que ya venían dando su curso, dando el curso en semestres anteriores, pero que querían como tener una capacitación o formación como profesores en la virtualidad. Inicialmente, que los profesores tuvieran un acercamiento al entorno de aprendizaje que tenemos en UDI Arroba, en donde el estudiante es el centro del proceso de formación, ¿sí? Y que lo que hacemos los profesores es, digamos, más como acompañarlo en ese proceso que ellos tienen para aprender alguna disciplina, pues, o digamos, la disciplina en la cual están matriculados, ¿sí? Digamos que también en ese acercamiento, además de conocer ese modelo pedagógico que tenemos en UDI Arroba, también es como, bueno, qué herramientas ellos deben de, pues, o sea, o al menos nosotros como UDI Arroba le podemos ofrecer para apoyar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, o existen en el medio, porque pues no nos quedamos, hoy con internet no podemos solamente pensar en lo que tenemos acá, sino también en reconocer lo que hay por fuera y tener unos criterios para hacer esa selección. Y también trabajamos la parte de, entonces, herramientas, el modelo pedagógico y también cómo prepararnos para ese uso de esa herramienta, pues no solamente que fuese solamente instrumental, sino ya otros elementos pedagógicos y didácticos que debían de tenerse en cuenta para esa interacción y el trabajo que se iban a hacer con los estudiantes en ese entorno. ¿Okay? Digamos, que esperamos nosotros que se haya logrado, pues que hayan reconocido el modelo que trabajamos en UDI Arroba, porque pues ellos van a estar acompañando a los estudiantes por ese semestre o por varios semestres y que tengan claridad de, bueno, cuál es el rol que juega el docente en una modalidad virtual y cuál es el rol que ellos también van a jugar en esa modalidad. Que cuando llegasen a, digamos, a calificar o a hacer revisar o retroalimentar las actividades de los estudiantes, tuvieran conciencia pues de que no solamente era poner, digamos, un valor, sino que hubiera una realimentación y que fuera muy cercana, porque pues todos tenemos, como tanto profesores como estudiantes tienen el mismo objetivo y es que aprender, ¿cierto? Entonces es como decir, nosotros somos como ese conducto para que ellos logren ese aprendizaje. Entonces, que cuando estemos frente a ese público, frente a esos estudiantes, pues veamos es cómo los podemos orientar al logro de esos objetivos y que cuando se hagan realimentaciones pues no sean como, bueno, sacaste 2, 3, sino que haya una justificación y que esa realimentación les sirva a ellos para mejorar o para saber pues qué se hace. Entonces, pienso que ese fue como uno de los primeros objetivos que nos planteamos, ¿cierto? Que los profesores tuvieran como esa conciencia y de que no es solamente cambiar el medio, o sea, no se pasó solamente del modelo tradicional, que es dar la clase en el salón presencial, a un medio que podría tener todos los contenidos en una plataforma o utilizar una herramienta de videoconferencia para dar la clase, sino que hay otros elementos que vienen incluidos, ¿sí? Entonces, de que si yo voy a dar una videoconferencia, pues me tengo que preparar, así como lo hago en la presencialidad, me tengo que preparar, tengo que incentivar a mis estudiantes para que participen, entonces, ¿qué metodología voy a aplicar para que eso se dé? Esos contenidos que están en el aula virtual, ¿cómo deben de estar? O sea, cuál es el estilo de aprendizaje más bien de mis estudiantes, entonces que no solamente sea texto, sino que yo busque otros tipos de formatos como son el video, el audio, que yo vea que pues, si yo identifico que hay un concepto que están trabajando y que los muchachos no lo captan, entonces que yo diga, bueno, ¿qué contenido puedo crear? O sea, que les creo un video tutorial fácil, pues rápido, donde yo les explique qué está pasando en ese problema para ver si ellos lo pueden, digamos, tener una mejor comprensión de lo que está haciendo. Entonces, ese fue como
los objetivos, como que ellos sí se acercaran, conocieran, pero que también fuesen capaces en el desarrollo de su curso de sacar estrategias para que los estudiantes pudieran apropiar pues, ese conocimiento que ellos quieren transmitir. Este curso, nosotros, la modalidad fue bimodal, donde tuvimos unos primeros encuentros presenciales y ya lo otro fue a través de herramientas de videoconferencia, ¿sí? Digamos que más que la combinación es qué hago yo en cada uno de esos espacios, ¿cierto? O sea, cómo saber el qué debo de hacer y cómo aprovecharlos en los lugares, en los medios o espacios que nos vamos a encontrar. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros aprovechamos la presencialidad, pues primero como para ese acercamiento, esa familiarización, para ponernos de acuerdo cómo íbamos a trabajar, el reconocimiento de, bueno, ellos de dónde venían y demás. Y sí se hizo, digamos, una primera conceptualización sobre lo que íbamos a trabajar. Pero ya, digamos que en la parte virtual ya habían unos tiempos pues que ellos para ir a la clase virtual tenían que preparar o tenían que hacer unas lecturas, ¿cierto? O sea, tenían que o entregar una actividad o tenían que leer algún documento porque era lo que íbamos a trabajar. Entonces yo creo que ahí lo que puede ofrecer esa combinación es más como, pues más que ofrecer es que si yo estoy en un curso que es bimodal, cómo yo reconocer qué hago en la sección presencial y qué hago en la parte virtual, ¿cierto? No desconociendo que la virtual, pues el estudiante esté solo. Acá estamos suponiendo de que, por ejemplo, en esa parte o en el componente virtual, lo que hicimos fue que ellos hacían un trabajo autónomo, o sea, haciendo las lecturas o con las mismas actividades y que tenían nuestra asesoría constante, y unos encuentros virtuales que los aprovechábamos incluso pues de los encuentros virtuales, creo que fueron 2 o 3, había uno que ellos tenían el protagonismo, o sea, ellos les dábamos como si ellos cambiamos de rol, ellos ya eran los docentes y nosotros actuábamos como estudiantes, como para que fuera más vivo pues, esa simulación. Yo pienso que fue más de contarles, o sea, digamos que las personas que estaban allí tenían un saber disciplinar, pero pues cuando estamos enfrentados al uso de la tecnología para la enseñanza, debemos de tener otras competencias, unas competencias, bueno, y en general, no solamente para el uso de TIC, unas competencias pedagógicas, las comunicativas y las tecnológicas. Entonces, nosotros nos centramos mucho en lo pedagógico y didáctico, en ese uso de herramientas y cómo comunicarlo, o sea, cómo desarrollar esas o volver a hacer el reconocimiento, porque pues algunos profesores ya venían desde la presencialidad y es muy probable de que esas competencias pues las hayan desarrollado, pero cómo hacemos para que digamos, se acomoden a la virtualidad. Entonces fue más como un trabajo de, bueno, reconocer esas competencias nuevamente y nosotros contarles más desde la experiencia. O sea, nuestro saber era cómo trabajar en la virtualidad, entonces pues seleccionamos el material y también contarles experiencias, mostrarles casos, ponerlos a ellos en situaciones que estuviesen. Entonces fue más ese papel, ¿cierto? No tanto de transmitir contenidos y demás, sino pues estos son algunos de los materiales que recomendamos desde nuestra experiencia y ponerlos a vivir situaciones que iban a tener en la realidad. ¿Cómo fue la enseñanza del uso pedagógico de las herramientas tecnológicas? Bueno, ahí creo que hicimos mucho énfasis y cuando nos reuníamos a planear cómo iba a ser el curso, en que el curso no iba a ser instrumental, ¿sí? O sea, que no solamente nos íbamos a dedicar a enseñarles Moodle o una herramienta de videoconferencia u otras herramientas que ellos podían utilizar, sino que tomaran conciencia primero o hicieran una reflexión de cuál es el uso pedagógico que tiene esa herramienta y que si vamos a proponer una actividad o utilizar otra herramienta que parte de un objetivo de aprendizaje, ¿sí? O sea, cuál es mi objetivo para yo utilizarla y que realmente se acomode, porque a veces también tratamos es como, esta herramienta sirve para eso,
qué actividad me invento para utilizarla. No, o sea, yo pienso que pues, la tecnología debe estar al servicio de la educación y más bien el profesor debería ser libre de pensar lo que quiere y ya, digamos, las personas, en este caso, UDI Educación Virtual, cómo podría hacer realidad que esa estrategia didáctica que tenga el profesor realmente la pueda llevar a cabo. Entonces nos centramos mucho en eso, más que usar, incluso los profesores, es que no soy capaz, pero le decíamos, profe, eso hay un manual para que usted lo pueda hacer, pero lo importante es que usted tenga clara cuál es la intención que tiene en su curso con esa herramienta y que la pueda llevar a cabo, ¿sí? Incluso decíamos, pues no se limiten a lo que ofrece el entorno de Arroba, que pues básicamente nosotros decíamos, pues es lo que tenga Moodle, una plataforma educativa como Moodle o una herramienta de conferencia como WizIQ o BeeBlueButton. No, si ellos veían otras cosas por fuera que les podían colaborar, es mirar cómo se puedan integrar, pero no limitarnos pues solamente a esas. Fueron varias, pues una es, digamos que en los momentos, lo primero que hicimos fue definir como los momentos por los que pasamos los profesores en un curso. Entonces decíamos que hablamos de un momento de preparación, de inicio, de desarrollo y de cierre. Entonces, pues digamos que les transmitimos esas fases a los profesores porque pues ellos, algunos iban a recibir un curso que ellos no habían hecho, ¿sí? O sea, que ellos no eran expertos temáticos y que tenían que darlo. Entonces, primero, reconocer el espacio en el que iban a trabajar. Ahí lo que hicimos es que aunque no eran oficialmente profesores, se les matriculó en los espacios que iban a dar para que hicieran ese reconocimiento, ¿sí? O sea, cuál es la metodología que estaban proponiendo, qué actividades iban a trabajar, cómo era el cronograma, qué temas se iban a abordar pues, durante el curso. Entonces, íbamos como haciendo el paralelo, o sea, como contándoles y que ellos también lo vivieran. Entonces, ya cuando en el inicio, desarrollo y cierre, pues obviamente por el curso no se podía, pero ahí, por ejemplo, propusimos una actividad que fue el último encuentro donde los profesores, como una de sus formas de comunicación iba a ser la videoconferencia, ellos al final escogían uno de esas, nosotros les asignábamos una de esas fases. Entonces le decíamos, profe, usted haga de cuenta o prepárese como si fuera a iniciar el curso. Entonces hay una preparación diferente a la cuando ya estoy desarrollando, cuando estoy haciendo el cierre. Y se le da como las indicaciones o algunos tips de tener en cuenta. O sea, cuando voy a preparar o sea, mi primer encuentro que debo tener, bueno, tener claridad en el objetivo del curso, mostrarles cuál es la metodología, cuáles van a ser las reglas de juego, tanto en los encuentros sincrónicos como cuando estemos en el aula virtual, porque tenemos otros medios de comunicación asincrónicos como son el foro o algunos profesores pues utilizan el diálogo, ¿sí? Entonces como esa preparación que se tenía. Y lo mismo en el desarrollo, pues o sea que independiente en el tema que estuviesen, pues que hubiera una preparación, una conexión con el tema anterior, porque los muchachos, hay veces, aunque hayan visto la clase ayer, uno llega y dice, ¿de qué está hablando la profe? Entonces como que haya una conexión entre los temas y una relación para que ellos vean pues, que los temas que se ven no son islas, sino que son coherentes con un objetivo de aprendizaje que se tiene. ¿Listo? Entonces eso fue como algunas de las estrategias que se tuvieron, ¿sí? O sea, como hacerlos partícipes del proceso que iban a vivir y mantener una comunicación constante con ellos. O sea, teníamos los foros por donde ellos nos preguntaban, a veces algunos pedían asesoría, algunos que estaban cerquita de acá venían, o si no nos reuníamos por algún medio de comunicación. Entonces pienso que eso fueron como algunas de esas estrategias que empleamos. Pues la interacción y comunicación se dio pues, tanto en el encuentro presencial como en los encuentros sincrónicos y las herramientas que teníamos dispuestas para hacerse allí. La verdad los profesores la utilizaron bastante, o sea, algunos de los profesores que participaron allí, digamos que habían tenido algunas experiencias, bien sea como estudiantes de la virtualidad o habían dado otro curso en otra facultad o que no conocían, digamos, cómo trabajado de arroba.
Entonces fue chévere porque ellos decían, a ver, yo no conocía eso, o digamos, sí se notaba el aporte, porque ellos hacían comentarios, decir, ve, yo siempre daba el curso, pero nunca tenía en cuenta esto. Y es muy importante porque, claro, ahí está lo pedagógico y lo didáctico. Entonces, esa interacción y comunicación, midiéndola en lo que queríamos lograr como equipo de Arroba, yo pienso que se hizo, ¿cierto? Porque los profesores captaron como el mensaje y, y digamos que apropiaron eso que requerían para poder dar el curso como tal. Uno diría que el más diferenciador, que aunque en la misma pregunta está, es el uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Lo que pasa es que no solamente es usarlas, sino saberlas usar y en qué momento usarlas, ¿cierto? Igual hay muchas preguntas que todavía no han sido resueltas con el uso de las tecnologías, ¿cierto? O sea, hay una parte que es mucho desde la evaluación, la parte de, bueno, de la relación con el otro, aunque pues ya cuando uno está metido, digamos, en el proceso, uno se da cuenta que, por ejemplo, la parte de las relaciones son otro tipo de relaciones pedagógicas que se dan, o sea, no estoy ahí con el otro tocándolo, pero sí es una familiarización, entonces uno ya con, al menos en los cursos que yo doy, como profesora de cátedra de la Facultad de Ingeniería, me parece que generamos como una interacción, o sea, ya es como si llegara a un salón de clase y está el saludo, está el bullying que me hacen los estudiantes o yo les hago a ellos, o sea, son otro tipo de relaciones que se dan. Y lo decía ahorita, pues la parte de la evaluación, todavía, pues, ¿cómo evaluamos? A veces pues no sé, algunos profes se imaginan que porque la tecnología está ahí, todo lo va a automatizar. Y no, todavía es necesario que el profesor acompañe a ese aprendiz porque le tiene que, pues, contar su experiencia. O sea, nosotros tenemos la experiencia que a ellos les falta, sabemos conducirlos por esa ruta de aprendizaje y retroalimentarlos cuando están las actividades, ¿cierto? Porque pues nada gano con un cuestionario de falso verdadero, sino que podría o es más enriquecedor hacer un proyecto central que lo vamos trabajando transversal al curso y vamos formándolo y haciendo pues eso. Entonces, pienso que aunque el diferenciador es el uso de las tecnologías, es también como esa reflexión y esas estrategias diferentes a la presencialidad que tenemos que sacar, ¿cierto? Para evitar, y pienso que es un constante, o sea, eso es un ciclo continuo de cómo hacer, de llevar las actividades sin querer llevar lo presencial a lo virtual, que a veces también forzamos eso, ¿cierto? O sea, queremos llevar lo mismo presencial a lo virtual y eso no es educación virtual, es pensar en que sí existen otras herramientas que por tanto nosotros también tendremos que proponer nuevas estrategias didácticas para que los estudiantes realmente aprendan con el uso de TIC. Yo vi es de pronto la falta de tiempo de los profesores. Pues el curso estaba limitado creo que 2 semanas, eran 20 horas pues que ellos tenían que dedicarlo y algunos tenían otros compromisos. Entonces, incluso de los que de pronto se quejaron por el tiempo, eran personas que ya habían dado un curso virtual y decían, no, eso es muy fácil porque pues yo ya sé, pero claro, como aquí ya se invierten los papeles y ya son estudiantes, entonces se dan cuenta de que hay que tener disciplina, de que hay que tener aprendizaje, pues o sea, desarrollar el aprendizaje autónomo, de que hay que trabajar colaborativamente porque también propusimos actividades de colaboración. Entonces, cómo ellos empiezan, de cuando se intercambia el rol, es diferente, o sea, lo viven y entonces eso pudo haber traído dificultades, ¿cierto? O sea, que no porque yo haya sido profesor virtual, entonces este curso iba a ser pan comido, no, porque trabajamos otras cosas y que independiente de si era difícil o fácil, era que implicaba dedicación del profesor, o sea, una disciplina, organizar el espacio, o sea, qué horas, qué días voy a sacar para poder dedicármele al curso y que incluso esos espacios fuesen respetados por otros. Sí, o sea, si voy a estudiar en mi casa, entonces decirle a mi núcleo familiar, ve, entre estas horas voy a estar, aunque esté en el computador, no estoy
en hora de ocio, sino que estoy trabajando, entonces que también haya como un respeto. Entonces pienso que ahí, pues algunos profesores decían de tiempo, pero yo pienso que es que no se organizaron de lo que le debían dedicar, ¿cierto? O dieron por sentado que de pronto que como era la virtualidad, era mucho más fácil y entonces ahí se encontraron, digamos, con ese choque. Y qué más, no, yo pienso que las otras dificultades, por ejemplo, cuando tenían pues, como temores de usar la herramienta, por ejemplo, cuando no habían utilizado la herramienta de videoconferencia, entonces como era su primera vez, uno le sentía el temor, pero era como lo normal cuando uno está aprendiendo algo nuevo. Pero ya cuando se les da el control y lo ven que es más un acompañamiento, más es como que ellos se estén acercando para que cuando tengan su primera clase con los estudiantes, ya lo van superando y dicen, a ver, esto no es tan difícil. Y ya saben que lo que van a hacer, pues no, pues o sea, la tecnología no va a ser la dificultad. Bueno, otra que sí de pronto es que no, a veces no leían la actividad. O sea, en algunas actividades ellos entregaban otras cosas como diferentes a lo que nosotros les estábamos pidiendo. Y era porque como que les daba pereza leer y se iban a lo intuitivo. Entonces, hacían cosas que no eran las que estábamos pidiendo, pero ahí es pura comprensión lectora, pues o sea, que le dediquen el tiempo y que hay veces uno cuando, como así como cuando uno está instalando un programa que uno es siguiente, pues se gasta el tiempo en leer realmente qué es lo que le está diciendo. Entonces esas, bueno, podría yo decir pues como las dificultades más sobresalientes ahí. Yo pienso que, bueno, inicialmente, pues este curso no, dijimos en un momento que no es el que nos soñamos. Fue un curso que tuvimos que preparar muy rápidamente porque pues ya salía el primer semestre de archivística, eran profesores que por primera vez se enfrentaban a la virtualidad y queríamos prepararlos un poco para eso, ¿cierto? Que no llegaran, digamos, tan crudos. Entonces nos armamos pues, digamos, un curso que respondiera como a esas necesidades, lo más básico y lo más rápido que pudiéramos salir. Pero nos imaginamos un curso que llegue un poco más a los profesores y que digamos esas dudas que pudieron haber quedado, porque pues aunque uno habla de estrategias didácticas y pedagógicas, no queda como todo, o no quedó el tiempo para abordarlas y ponerlas de pronto en práctica. Es decir, bueno, si yo quiero innovar o si yo quiero cambiar mi práctica, mi estrategia, perdón, en mi curso, ¿qué opciones hay? Y que uno las vea o que al menos las pueda proponer o visualizar en otros. Entonces pienso que eso quedó faltando. O sea, el curso que nos imaginamos es un curso que le haga mucha fuerza a esas estrategias pedagógicas y didácticas, ¿cierto? Que obviamente por estar en el uso por usar tecnologías, pues la tecnología va a estar transversal, pero que ese sea como el eje fundamental, lo estratégico y lo pedagógico, lo didáctico y lo pedagógico sea el eje fundamental y que veamos que la herramienta es el apoyo, ¿cierto? Es el medio, no es el fin. Y el elemento, pues, y el otro elemento que también estamos allí es la comunicación, que esa también permea permea tanto lo pedagógico y lo didáctico como lo tecnológico, ¿cierto? Sería como el que las cubre. Entonces, nos imaginamos un curso de ese tipo, ¿sí? Es un curso que esperamos sacarlo en el segundo semestre. Y que lo que buscamos, pues así como lo buscábamos acá, es que los profesores comprendan como las características que tiene la educación virtual y que yo como docente debo de cambiar mi rol, ¿cierto? Ya, aunque yo sea y lleve muchos años en la presencialidad, cuando yo ya estoy enfrentado a la virtualidad, yo tengo que asimilar otras cosas, ¿cierto? O sea, tengo que comprender, tengo que capacitarme sobre otros usos, conocer qué tecnologías hay. Entonces pienso que sería como el curso ideal, donde le entregáramos como herramientas a los profesores, donde ya ellos con eso se defendieran en la virtualidad y dijeran, a ver, ya sé que para eso busco qué herramienta me sirve y esos son los criterios que voy a tener, ¿cierto? Y siempre lo pedagógico y lo didáctico de primeras, ¿listo? Y no sé, ahorita en cuanto a los cambios de los profesores,
pues yo pienso que, la práctica es el maestro. Entonces, claro, cuando los profesores al principio tenían muchos temores, especialmente los de bibliotecología, porque era su primera vez tutoreando un curso virtual. Pero el curso de Contigo Enseño permitió como, bueno, como que perdieran un poco ese temor porque vivieron el proceso, o sea, los pusimos como en lo que ellos iban a hacer, y pudieron practicarlo, ¿sí? Pero ya uno ve que los profesores cuando, digamos, ya pasaron por el curso, ya tienen un cambio, incluso ya nos contactan y son preguntas muy puntuales, pero uno ve que no, o sea, aunque al principio tuvieron el temor y digamos la primera o segunda semana hubo que acompañarlos en cuanto que sí me funcionara para dar la videoconferencia, en que cómo es que agrego un recurso a Moodle, ya después uno ve como que se va calmando el proceso porque ellos ya lo asimilaron y ya se pueden, digamos, desenvolver tranquilamente, ¿cierto? Entonces pienso que sí fue un logro y que uno sí nota el cambio con las personas que pasaron por ahí.